¿Pueden ver la presentación? Hola. Víctor, ¿se ve? Gracias. ¿Me pueden hacer recuerdo si hemos quedado acá exactamente? Creo que sí, hemos visto esta diapositiva, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Hola, hola. Hemos visto el consentimiento auténtico, luego hemos visto esta parte de las definiciones de la RAE también. ¿Se acuerdan? ¿Sí, no? ¿Qué dicen, amiguitos? ¿Recuerdan o no? Bueno, de todas maneras, comenzar. Sí, esta parte hemos visto el consentimiento y lo que es la información. Y esto también hemos visto porque para el consentimiento informado se requieren algunos de los requisitos básicos y fundamentales como son la capacidad legal de quien ofrece el consentimiento, su capacidad de conciencia, y hemos hablado además qué es la conciencia, ¿no? La capacidad de darse cuenta de lo que uno hace, pero en este caso, además habíamos incrementado no solamente eso, sino la capacidad de darse cuenta de las consecuencias de lo que uno hace. Hemos hablado de la voluntad, de la libertad, de la información y de la comprensión. Recuerdo claramente que hemos visto eso. Ahora bien, a partir de esos lineamientos generales, nos toca ver el consentimiento informado en una intervención médica y también el consentimiento informado en una investigación. Básicamente existen algunas diferencias sustanciales. Su nombre, creo yo, lo dice todo. Primero, en la intervención médica se refiere a que un paciente consciente, libre y voluntariamente da su consentimiento para aceptar una intervención médica. Y esta voluntad y libertad y conciencia para otorgar un consentimiento se basa previamente en la información. Esa información debe ser completa, en la cual se explique la naturaleza de la intervención, los riesgos y los beneficios que implique esta intervención, todas las alternativas posibles con sus respectivos riesgos y beneficios. Además, debe incorporarse la posibilidad de la negación del consentimiento hacia una intervención médica. Esto es lo que usualmente ocurre cuando nosotros nos sometemos a cualquier tipo de intervención, principalmente de carácter quirúrgico. Antes se entendía que el consentimiento solamente era necesario cuando las intervenciones tenían o implicaban cierto riesgo para la salud, incluido la vida de las personas. Con el transcurso del tiempo, el consentimiento informado se ha convertido en un instrumento básico que prácticamente debería exigirse en cualquier tipo de intervención, por muy mediana o pequeña sea, porque de cualquier intervención, no siempre por su carácter de complejidad, ¿no es cierto?, sino por algún motivo podría complicarse y luego comprometer la integridad corporal, la salud o la vida del paciente. Y es por ese motivo que en la actualidad se utiliza para todas las intervenciones, no solamente intervenciones incluidas las pruebas, algunas de ellas de carácter invasivo, requieren de igual manera el consentimiento informado. Y el otra área donde también encontramos un tipo de consentimiento es en los procesos de investigación biomédica. El consentimiento en los procesos de investigación biomédica es
el proceso en la cual un sujeto, una persona, no precisamente un caso o un enfermo, ¿no es cierto? Puede ser una persona completamente sana, misma que voluntariamente, libremente y conscientemente confirma su deseo de participar en un estudio específico, en un estudio biomédico específico. Para lo cual, para ofrecer su consentimiento, de igual manera debe tener toda la información respecto a la investigación, pero además esto debe estar plasmado por escrito y firmado y fechado en un documento para que el paciente, en este caso la persona, pueda leer también los riesgos y beneficios que aquello implique. Pueden haber beneficios directos y beneficios indirectos. Puede ser que un paciente o un caso, ¿no es cierto?, cuando se esté probando algún tipo de medicamento, cuando esta persona no haya tenido la posibilidad o más bien habiendo agotado todo aquello que la terapéutica habitual, se conoce hasta el momento, haya podido ofrecer sin poder resolver su problema, en este caso puede sí someterse a un tratamiento que se está probando cuando aún no se sabe los riesgos que esto puede implicar. Pero según costo-beneficio, a no hacer nada, ¿no es cierto? Es preferible, en todo caso, probar por esta nueva forma terapéutica que finalmente haya podido pasar por la prueba laboratorial o prueba in vitro y luego la prueba en animales y luego en seres humanos. Entonces, con esa confianza, una persona sí puede someterse para buscar un beneficio directo. Pero cuando se trata de beneficios indirectos, quiere decir que pueda a partir de esto tener la posibilidad de encontrar alguna solución para algún problema que tiene la humanidad respecto al proceso salud-enfermedad. Entonces, vean que estas situaciones se manejan de esa manera y prácticamente antes estaba limitado solamente a los procesos de investigación biomédica, a aquellas que estaban dentro del paradigma de la investigación experimental. Pero en la actualidad no solamente se cierra a las investigaciones experimentales en seres humanos, sino también incluidos a los estudios descriptivos en la cual una persona tiene que brindar o someterse a un examen, ¿no es cierto?, y ofrecer una información reservada a él, pero de todas maneras pueda ser útil para tener resultados investigativos para beneficio de la humanidad. Entonces, aquí estamos identificando dos tipos de consentimiento informado muy conocidos y aquellos que se utilizan con mayor frecuencia. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir el paciente? Primero que nada, disponer de una información suficiente. Cualquiera de estos requisitos que se haya vulnerado o que no se haya completado le quita validez al consentimiento informado en carácter de documento médico legal. Por lo tanto, esta suerte de acceder a una suficiente información y oportuna información es uno de los puntos que se deben considerar en los procesos de auditoría para este tipo de casos. Punto 2, que el paciente pueda comprender la información adecuadamente. No solamente que le hayan informado, sino hay que probar la posibilidad de que esta información ha sido comprendido adecuadamente y por lo tanto existe un razonamiento lógico capaz de hilvanar cada uno de los términos contenidos en la información. 3, encontrarse libre para decidir de acuerdo a sus propios valores. Por lo tanto, aquí este paciente debería estar libre de cualquier tipo de presión. Una forma de presión es, por ejemplo, cuando
el paciente ya se encuentra en quirófano, ya se encuentra interno, en la fase de inducción para la anestesia general, donde le pretenden hacer firmar el documento. Entonces, no tiene el tiempo necesario como para poder tomar una decisión, reflexionar, tener una segunda opinión, etcétera, y luego finalmente decidir. Por lo tanto, esto también le quita validez. Y esa libertad para decidir implica tiempo y espacio y la oportunidad para acceder a esa información. Y cuarto, ser competente para tomar la decisión en cuestión. Cuando decimos que debe ser competente para tomar la decisión, quiere decir que una persona debe estar en su sano juicio y orientado en las 4 dimensiones para tomar una decisión. En todo caso, los menores de edad no cumplen con ese requisito y también los adultos mayores, ¿no es cierto? Por lo tanto, deben, al margen de ser las personas finalmente que en uso de su capacidad puedan ofrecer un testimonio al respecto, pero también se requiere un tutor o una persona responsable que cumpla y que reúna estas condiciones básicas para apoyar y otorgar el consentimiento informado. Así es que ustedes no pueden estar tranquilos, libres con tener el documento firmado por el paciente, ¿cierto? El paciente podía firmar cualquier cosa y alegar inclusive la falta de comprensión, ¿no? Entonces hay que saberlo hacer. La oportunidad, ¿no es cierto?, de hacerlo, la completitud de la información, la oportunidad, la forma de hacerlo y la claridad con el que se le tiene que informar son condiciones sine qua non o básicas para que el consentimiento informado tenga validez. Los requisitos legales, por lo tanto, a manera de resumen, son la capacidad, la comprensión, la voluntariedad y la información. Y la información, para la información interesa las condiciones del paciente, la ocasión apropiada para hacerlo, el lugar, la oportunidad, la persona adecuada y el tiempo para pensar. Fíjense este último, el tiempo para pensar. Quiere decir que el paciente, antes de tomar la decisión, tiene que tener la información completa y existir un tiempo prudencial para que él mismo pueda reflexionar, consultar a otras personas o al mismo personal de alguna duda, de alguna interrogante, de algo que no haya podido comprender o que al momento de tener el documento, ¿no es cierto?, pueda encontrar algunos aspectos que quisiera aclarar. Entonces, esa oportunidad del tiempo para pensar también es requisito médico-legal para un consentimiento informado. ¿Qué podría pasar? Si no cumplen con los requisitos, pues se podía invalidar el consentimiento informado. Reitero nuevamente, no es suficiente con tener el documento, sino la forma en que se ha logrado el mismo. Por tanto, los tipos de consentimiento puede ser un consentimiento expreso, un consentimiento tácito, un consentimiento implícito, un consentimiento presunto y un consentimiento por representación. Pues podemos entrar entonces en varios detalles para encontrar cada uno de los componentes, en qué caso se entiende o se sobreentiende cada uno de estos tipos de consentimiento, ¿no es cierto? Esta división simplemente se las hace con fines didácticos, porque finalmente es uno el consentimiento informado y su implicación básica es la información y el consentimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de estos otros elementos de forma de lograrlo, de la validez, de la oportunidad, si es que no ha estado sesgado con alguna presión indirecta o directa o chantajes para firmar el documento, pues han hecho posible de que puedan dividirse los consentimientos como un consentimiento expreso, tácito, implícito, presunto, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, eso es para entrar en mayor profundidad respecto al tema a tratar. Pero nosotros queremos tener
más bien acceso a los aspectos legales del consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que se elabora sin pensar precisamente en que va a ingresar a un tráfico judicial, sino para fines de seguridad para el paciente y también para el médico de algo, de un evento que bien siempre debió haber sucedido. Pero en este caso adquiere ese carácter de obligatoriedad precisamente porque en la atención médica en muchos casos se ha obviado y han existido muchos errores y luego se llegan a confrontar entre el médico y el paciente donde cada uno tiene su propia verdad y es difícil verificar. Pero en cambio, existiendo un documento de por medio que es exigido legalmente para que pueda elaborarse, entonces da pie a que pueda investigarse este documento y ver todos los aspectos inherentes a su validez, a su confiabilidad, a la oportunidad y la forma en que se haya logrado este documento final. Ahora, ¿cuáles son los componentes claves del consentimiento informado? Y vamos a ir por orden. Primero, la información. Y la información necesaria. No es necesario que se coloque todo un historial clínico para presentarlo al paciente, sino aquella que atinge a lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, se tiene que ofrecer una información necesaria que interesa precisamente a los posibles resultados de un acto médico. Punto 2. La comprensión de la información proporcionada. No es suficiente que se le haya dado la información, sino que hay que esperar y debe existir una especie de garantía de comprensión de la información proporcionada. Luego viene recién el consentimiento. Entonces aquí, en esta parte, interesa la capacidad de consentir. ¿Cuál es la capacidad legal, la capacidad psicológica o intelectual de la persona al que se le está informando? Y si no tiene estas posibilidades, tiene que existir una tercera o segunda persona o las cuales tienen que constituirse en una especie de garantes o tutores o responsables de la suscripción del documento. Y finalmente, la aceptación voluntaria. No puede haber una aceptación forzada, una aceptación lograda mediante el chantaje o mediante algún mecanismo moralmente o éticamente discutible. Luego viene el objeto. ¿Qué es el objeto? Es el acto y la licitud del acto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que interesa es el acto que se está realizando. No es suficiente entonces en el que se haga un consentimiento informado, sino el procedimiento que se ha ofrecido tiene que adecuarse a lo que precisamente se ha decidido con el paciente y no hacer cosa al margen de aquello. Y respecto al objeto mismo tenemos la licitud del acto, ¿no? Ese acto formal de la realización y la elaboración del documento llamado consentimiento informado, que finalmente tiene que pasar por otro término que es la formalidad. La formalidad se refiere al documento en concreto en el que debe reflejarse el nombre completo del paciente, el nombre del médico o del profesional que va a intervenir, ¿no es cierto? Y por otro lado también existe otro consentimiento por parte del anestesiólogo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y la completitud y la fiabilidad del documento. Y en ella debe estar reflejado todas las posibilidades, la información completa, las posibilidades de la negación esta es la parte formal, digamos, expresada en un documento concreto, la que llegan a suscribir las partes. En este caso hay dos partes. Una es la parte prestadora de servicios y la otra persona la que es asistida mediante un servicio.
Y se supone que el consentimiento informado surge del acto médico en el cual intervienen dos partes, el médico y el paciente. Y si el paciente tiene alguna limitación, ¿no es cierto?, para otorgar el consentimiento informado, entonces debe estar respaldado por un tutor o una persona responsable o representante legal que asista para la suscripción de este documento. ¿Cuáles son los aspectos legales del consentimiento informado? Primero, hay que especificar la naturaleza jurídica de la relación médico-paciente. El consentimiento informado solo se puede dar, entonces, a partir del suceso de la relación médico-paciente, que se entiende que es una coparticipación de dos seres humanos, de dos partes, ¿no es cierto?, que han podido acordar mediante la expresión de voluntades en la cual existe un intercambio de prestaciones y contraprestaciones. El médico se convierte en prestador de servicios y el paciente se convierte en usuario de esa prestación de servicios y ambos con derechos y obligaciones bilaterales y recíprocas, buscando siempre el bien común, el interés mayor, que en este caso es la salud, la integridad corporal y la vida de las personas. ¿Qué más comprende el análisis de los aspectos legales del consentimiento informado? Que en todo caso no es solo un derecho que tiene un enfermo, sino también una obligación del profesional. Entonces, concuerdan en una especie de derechos, dos sujetos con derechos y también dos sujetos con obligaciones, en la cual un enfermo o un paciente tiene primero derechos como tal, pero también tiene obligaciones al momento de responder y seguir adecuadamente con todas las indicaciones correspondientes o inherentes a un tratamiento específico. Por otro lado, el médico interviene como prestador con obligaciones, ¿no es cierto?, pero también con derechos, ¿no? Y enseguida vamos a ver ese derecho. Primero, la obligación para este caso del consentimiento informado es el de informar y explicar con absoluta claridad y de manera completa respecto a todos los actos que se tienen que desarrollar para resolver un problema concreto de salud y enfermedad. Pero en carácter de uso de derechos, también el profesional podría rehusarse a practicar un tratamiento o una intervención o una asistencia médica cuando, basado en la lex artis, o sea, en lo que dice el arte de la ciencia, que podría implicar un fracaso o algo que esté reñido con los preceptos morales del propio médico. Por ejemplo, cuando un paciente solicita que se le practique un aborto, eso por apego a la ley nada más puede el médico rehusarse de aquello, incluido cuando a veces la justicia ordena que se practique un aborto. Pero ahí tiene todo el derecho de rehusarse a hacer si es que esta actividad no condice con sus preceptos morales del profesional. Por lo tanto, a ustedes igual, siendo odontólogos, no les pueden obligar a que le hagan un tratamiento X sabiendo que no es lo correcto, ¿no es cierto?, para la vida, la salud, la integridad corporal del mismo paciente. Pero podían exigir algún tratamiento o alguna intervención con fines ornamentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tranquilamente,
el odontólogo, el médico, podría rehusarse a realizar una práctica que esté en contradicción con su formación moral, ética y también con los preceptos que la ciencia señala como conducta para resolver problemas de salud y enfermedad. Pero además de utilizar un consentimiento diferente según cada procedimiento. En este caso, el médico, ¿no es cierto? Y aquí se señala claramente que no puede utilizar solo un tipo de consentimiento para todos los casos, sino que debe existir un consentimiento diferente según cada procedimiento. No todos los procedimientos son iguales. Si bien una exodoncia de un tercer molar prácticamente es, por su nombre, ¿no es cierto?, una actividad inherente a una pieza dentaria X y que aparentemente es igual para todos, pero no. Pero no porque el paciente al que se va a someter a esta intervención probablemente uno tenga alguna enfermedad de base y el otro no. Probablemente una persona es de mayor edad y el otro es una persona joven. Por lo tanto, siempre existen variables que diferencien entre uno y otro, ¿verdad? O por ahí una persona tiene mayor riesgo, ¿no es cierto?, a las, ¿qué les digo?, a los riesgos secundarios respecto a ese mismo tratamiento. Por lo tanto, se podía esperar de distinta manera también las posibilidades de riesgo entre uno y otra persona. Esto es lo que indica entonces la norma y los preceptos legales de que todo consentimiento debe redactarse o debe hacerse según cada procedimiento específico, ¿no? Entonces, no es solamente tener una hoja de papel con los mismos datos para todos y hacerles firmar para todos. Los riesgos se supone que serán pues diferentes, ¿no? Entre una y otra persona, y peor si son procedimientos más o menos similares, pero si son quirúrgicos no pueden ser para todos el mismo. Si esto no llegara a suceder, el médico o el profesional está asumiendo o está expuesto a todos los riesgos de forma unilateral, comprometiendo también la del centro asistencial donde preste sus servicios. Si trabaja de manera particular, asume el 100% de responsabilidad, pero en todo caso, si se trata de un centro de salud, compromete moral y éticamente y administrativamente también a la institución donde éste puede prestar sus servicios. Fíjense las implicaciones que puede tener. Entonces, preferible siempre regirse a la norma en estos casos para la elaboración del consentimiento informado. Por otro lado, es posible sostener que el médico pueda incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativo. Hemos visto muchas más responsabilidades, pero ahora nos enfocamos a la responsabilidad penal, civil y administrativo en los casos en que no exista consentimiento. Fíjense, que no haya un consentimiento y que se haya realizado un procedimiento cuyas complicaciones han sido denunciadas con cargo a responsabilidad hacia el profesional. En todo caso, no hay forma de escapar de esto. Por lo tanto, ya asume la responsabilidad el médico cuando no existe el documento del consentimiento informado. Por otro lado, si existe el documento del consentimiento informado, en todo caso, también se pone en tela de juicio si este documento es válido o no. ¿Por qué perdería la validez un documento de existir cuando está ausente cualquiera de los requisitos, ¿no es cierto? Y que por incumplimiento de los mismos, este documento pierde su validez legal como elemento probatorio en cualquier
proceso. Entonces, no es solamente tener el documento, sino que haya sido legalmente obtenido y que además haya cumplido con todos los requisitos para tenga ese respaldo de validez. Y por otro lado, si ha existido el consentimiento, ¿no es cierto? Ha existido la voluntad de partes, existe el consentimiento, tiene toda la validez, ¿no es cierto?, del mundo, pero ¿qué tal si la intervención no ha sido realizado de manera competente? O sea, se ha hecho una intervención de manera incorrecta, que ha estado reñido con los protocolos de intervención. Entonces, aunque exista un buen consentimiento informado, el médico o el odontólogo no puede escaparse de esta su responsabilidad por los daños ocasionados a un tercero como consecuencia de una intervención practicada con impericia, con falta de capacidad, con falta de idoneidad, ¿no es cierto?, para el mismo. A ver, ¿qué ejemplo les podía colocar aquí? Yo no siendo ortodoncista, hacer un tratamiento de ortodoncia cuyos resultados resulten ser nefastos, ¿no? Pero he hecho un buen consentimiento, sí. ¿De qué vale un buen consentimiento si la intervención o el tratamiento fue incorrecto o defectuoso que ha tenido consecuencias sobre el paciente, ¿no? Entonces, hay que valorar también aquello. Por otro lado, el consentimiento informado en su más amplio sentido es requisito de existencia del acto jurídico. Quiere decir entonces que el consentimiento informado se resume como parte de un acto jurídico que formaliza la relación médico-paciente. No puede haber nada si no hay, primero, la relación médico-paciente, pero en la de la relación médico-paciente se ha podido constatar un acto médico que en todo caso se constituye un acto jurídico. Y como tal, el consentimiento está vinculado estrechamente al acto jurídico. Y de hecho, se convierte ya en una relación contractual tácita entre el profesional y el paciente. Entonces, a través de este contrato de prestación de servicios profesionales se llega a formalizar el acto médico y también la relación médico-paciente a través de un acto llamada relación en una relación de carácter contractual de partes. En esa relación contractual de partes uno ofrece sus servicios y señala claramente lo que se va a hacer, y por otro lado el paciente como parte del contrato también sabe exactamente lo que va a recibir, lo que se va a hacer con parte de su cuerpo. Por lo tanto, ambos están de manera uniforme en la comprensión del tipo de acto, de los resultados del acto y también de las probables consecuencias o riesgos que podían implicar los mismos. Entonces debe estar claramente señalado. Todo esto, entonces, fundamenta al consentimiento informado como un requisito legal sine qua non para la existencia del acto jurídico. Y pues para concluir simplemente una especie de resumen, diremos cuáles son los derechos del paciente. Elegir libremente a su médico, a ser tratado por un médico con libertad para hacer juicios clínicos y éticos sin interferencia exterior,
a aceptar o rechazar un tratamiento luego de la debida información, a confiar en que su médico respete la confidencialidad personal y finalmente a morir con dignidad. Por otro lado, a recibir o rechazar la asistencia espiritual o moral aún de la religión apropiada cuando ésta asuma voluntariamente por cuál o qué tipo de asistencia recibir, a dar o negar su consentimiento para cualquier examen diagnóstico o terapia, lo que dije anteriormente. No solamente se refiere a la terapia a un acto concreto de carácter clínico, quirúrgico o médico, sino inclusive para algún tipo de examen de diagnóstico cuando éstas impliquen también algún tipo de riesgo. También tiene derecho a la información necesaria para tomar decisiones. Pero no solamente el tener la información, sino el entender, el comprender claramente cuál es el propósito de todo examen o de todo tratamiento y además las consecuencias antes de dar su consentimiento. También tiene derecho a negarse a participar en una investigación o también a negarse o rehusarse en recibir un tratamiento que se le haya ofrecido por parte del médico. Y dentro de los aspectos éticos, hasta ahora hemos hablado de los aspectos legales del consentimiento informado, aquello que se puede reclamar por vía judicial tranquilamente para hacer importar sus derechos. En cambio, los aspectos éticos del consentimiento informado están señalados en algo que habíamos mencionado también oportunamente, es en que no podemos hacer nada sin que exista de por medio el consentimiento como una expresión de voluntad y de libertad por parte del paciente. En otras palabras, resumiendo, no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿no? Y de ahí también los principios de la no maleficencia, por ejemplo, que están detalladas en el precepto ético también que ya hemos visto. En todo caso, la información que se le brinda al paciente debe ser de la más alta calidad y claridad, con el objetivo de que el paciente esté bajo el principio de la autonomía, de decidir, ¿no es cierto? Y finalmente se involucre el paciente en la decisión relativa a la salud, a algo que va a hacer. Por lo tanto, deben sumar, eso es lo que se espera, el médico con toda su sapiencia y arte para resolver un problema. Por otro lado, el paciente demostrar su predisposición para lograr y apoyar de todas maneras, con todas las indicaciones para garantizar el resultado querido, en este caso por el paciente. Y así es que recordamos los principios de la beneficencia, de la autonomía. La beneficencia es el ofrecimiento que hace siempre el carácter benefactor por parte del médico. La autonomía, la decisión del paciente para decidir sobre sí mismo y sobre el tipo de tratamiento a recibir. La no maleficencia por parte del médico, siempre buscando el bien y no lo contrario. Y finalmente el principio de justicia, que en caso de conflicto entre la autonomía y la beneficencia pueda ser resuelto por la justicia. No por el hecho de que ejerciendo la autonomía un paciente pueda exigir, ¿no es cierto?, algo que esté reñido por la ciencia y también por la ética de formación del médico. Entonces es una forma de autorregulación de cada una de ellas. Y por lo demás, cada una de estas ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no es cierto? El principio de beneficencia, el principio de autonomía, la no maleficencia y la justicia. Por lo tanto, no vamos a repetir y con eso nos quedamos en esta primera parte del consentimiento informado. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla.
Ok. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí y nos estaríamos viendo el próximo día lunes. Ok, un abrazo para todos. Muy buenas noches. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.